Era una noche fría de noviembre cuando Roberto y Sandra Hernández tomaron la decisión más cruel que unos padres pueden tomar. Llevaron a su hijo Mateo, de 5 años, a una carretera desierta y lo abandonaron como si fuera basura. El niño pasó 6 horas llorando solo en la oscuridad, con temperaturas bajo cero, esperando que sus padres regresaran. Pero no regresaron. Lo habían dejado morir deliberadamente. Cuando Mateo estaba al borde de la muerte por hipotermia, apareció una sombra entre los árboles. Un pastor alemán gigante, cicatrizado por batallas, que había estado viviendo solo en las montañas durante años. Lo que pasó entre ese perro y ese niño durante los siguientes 8 días desafiaría todo lo que creemos saber sobre la lealtad, el amor incondicional y los milagros. Esta es la historia de cómo un animal demostró ser más humano que los humanos, y de cómo un niño de 5 años encontró al padre que nunca tuvo, con 4 patas y un corazón del tamaño del universo. La noche del 30 de noviembre de 2023 cambió 2 vidas para siempre en las carreteras desoladas de Michoacán. Mateo Hernández, de 5 años, no entendía por qué sus padres habían empacado solo unas pocas de sus pertenencias para lo que llamaron un viaje especial. Roberto y Sandra Hernández habían decidido que ya no querían las responsabilidades de la paternidad. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Mateo desde el asiento trasero del automóvil familiar. A un lugar especial, respondió Sandra sin mirarlo en el espejo retrovisor. Vas a conocer gente nueva. Eran las 11:30 p.m. cuando llegaron al área de descanso en la carretera federal, 45 kilómetros fuera de Morelia. El lugar estaba completamente desierto, iluminado solo por una luz solitaria que parpadeaba intermitentemente. Roberto detuvo el motor. Sandra se quedó en el asiento del pasajero. Ninguno de los dos podía mirar directamente a su hijo. «Mateo», dijo Roberto con voz temblorosa, «tienes que bajarte aquí». «¿Por qué? Hace frío afuera». «¿Por qué?» «Porque hay personas que van a venir por ti, personas que te van a cuidar mejor que nosotros». Mateo no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero algo en las voces de sus padres lo asustaba. «¿Ustedes no van a quedarse conmigo?» «No podemos», respondió Sandra secamente. «Ya no podemos cuidarte más». Sacaron la maleta pequeña del maletero y la dejaron junto a las mesas de picnic oxidadas. Mateo comenzó a llorar cuando vio que sus padres regresaban al automóvil. «¡No se vayan!», gritó, corriendo detrás del vehículo. «Prometo portarme». «Bien. Prometo no molestarlos». Pero las luces traseras del automóvil desaparecieron en la oscuridad, dejando a un niño de 5 años completamente solo en una noche que descendería a 8 metros. Mateo se sentó en una de las mesas de picnic, abrazando su maleta y esperando que sus padres regresaran. «Es solo una broma», se repetía. «Van a regresar». Pero no regresaron. A medida que la temperatura bajaba, Mateo comenzó a temblar incontrolablemente. Su chaqueta ligera no era suficiente para el frío nocturno de diciembre en las montañas. Cada sonido en la oscuridad lo hacía saltar. El viento entre los árboles, automóviles ocasionales pasando a alta velocidad. Sonidos misteriosos que podrían ser animales. Alrededor de las 2:00 m. Cuando ya no podía sentir sus dedos y había dejado de temblar, una señal peligrosa de hipotermia. Escuchó algo diferente. Pasos suaves, acercándose a través de la vegetación. 2 ojos dorados aparecieron en la línea de árboles, reflejando la luz parpadeante del área de descanso. Un pastor alemán enorme emergió lentamente de las sombras. Era un animal imponente, con cicatrices visibles que contaban historias de supervivencia y un collar de cuero gastado que indicaba que había pertenecido a alguien. El perro se acercó cautamente, evaluando la situación. Se detuvo a 5 metros de Mateo y se sentó, claramente observando y decidiendo si este pequeño humano representaba peligro o necesidad. «¿Perrito?», susurró Mateo con voz ronca por el frío. «¿Eres amigable?». Como respuesta, el pastor alemán se acercó directamente, se acostó junto a Mateo y posicionó su cuerpo grande y cálido para proporcionar máximo calor al niño que temblaba.
El cambio fue inmediato. El calor del perro comenzó a contrarrestar la hipotermia, salvando literalmente la vida de Mateo. «Gracias, perrito», murmuró Mateo, acurrucándose contra el pelaje espeso. «¿Cómo te llamas?» No hubo respuesta verbal, pero el perro emitió un sonido bajo y reconfortante, ajustando su posición para cubrir mejor al niño. Durante las siguientes 4 horas, el pastor alemán mantuvo vigilia constante. Sus oídos captaban cada sonido. Sus ojos escaneaban el perímetro y su respiración se sincronizó con la del niño para proporcionarle consuelo. Cuando Mateo despertó al amanecer, encontró que el perro había arrastrado hojas y ramas durante la noche para crear un nido protector. «Buenos días, perrito», dijo Mateo con la capacidad infantil de adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias. El perro se levantó, se estiró y olfateó cuidadosamente a Mateo, como realizando una evaluación médica matutina. «Tengo hambre», admitió Mateo. «¿Tú también?» En su maleta, Mateo encontró galletas saladas y una caja de jugo que sus padres habían empacado. Dividió las galletas en 2 partes iguales, ofreciendo la mitad al perro. «Tienes que comer también», insistió. «Si vamos a ser amigos, tenemos que compartir». El perro aceptó las galletas, pero las comió lentamente, como alguien acostumbrado a hacer que la comida durara. «Te voy a llamar guardián», decidió Mateo. «Porque eso eres. Mi guardián». Como si hubiera estado esperando exactamente ese nombre. El pastor alemán se acercó y puso su cabeza contra la mano de Mateo. Era un gesto de aceptación y compromiso. Guardián no era un perro callejero ordinario. Era un ex K9 de la Policía Federal, que había sido retirado después de que una lesión en el oído lo dejara parcialmente sordo. Durante 3 años había vivido en las montañas, sobreviviendo con instintos salvajes y entrenamiento militar. Cuando comenzó a caminar hacia el sureste, Mateo lo siguió sin cuestionar. En la mente del niño, Guardián obviamente sabía hacia dónde iban. El primer día cubrieron 8 kilómetros, con Guardián ajustando constantemente su paso al ritmo de Mateo. Cuando el sol se hizo demasiado intenso, encontraron refugio en una cueva pequeña que Guardián conocía. «¿Es aquí donde vives?», preguntó Mateo, explorando la cueva con entusiasmo infantil. Guardián había usado esta cueva antes, pero nunca como hogar permanente. La supervivencia requería movimiento constante, pero ahora tenía que adaptar sus tácticas a las necesidades de un niño de 5 años. Cuando Mateo se quejó de sed, Guardián lo llevó a un manantial y le enseñó a beber directamente del agua corriente. Cuando sintió hambre, Guardián desapareció durante 20 minutos y regresó con un conejo que había cazado con eficiencia silenciosa. «¿Lo cazaste para nosotros?», preguntó Mateo, impresionado pero también perturbado por la realidad de la muerte del animal. Era la primera lección sobre la realidad de supervivencia en la naturaleza. Durante su segundo día juntos, Guardián detectó voces masculinas armadas acercándose. Su entrenamiento K9 le permitió identificar inmediatamente 4 hombres, armas automáticas, comportamiento que indicaba actividad ilegal. Guardián empujó gentilmente a Mateo hacia la parte más profunda de la cueva y se posicionó protectoramente en la entrada. Su mensaje era claro: silencio absoluto. «¿Son hombres malos?», susurró Mateo cuando no pudo contenerse más. Guardián respondió con el más suave de los gruñidos. Una confirmación silenciosa. Durante 45 minutos, los hombres pasaron cerca de su refugio, sus voces amenazantes llenando el aire con palabras que Mateo no entendía completamente, pero que sonaban peligrosas. Cuando finalmente se alejaron, Guardián mantuvo su posición protectora durante otros 20 minutos. Era una lección en paciencia táctica que Mateo absorbió sin darse cuenta. El tercer día trajo cambios climáticos que pondrían a prueba todas las habilidades de supervivencia de Guardián. Las montañas mexicanas, en diciembre, pueden ser traicioneras. Días cálidos pueden convertirse en noches mortalmente frías. Guardián había estado monitoreando los signos durante toda la mañana. Cambios en la presión barométrica,
comportamiento animal alterado, formaciones de nubes específicas. Necesitaba encontrar refugio real antes de que llegara la tormenta. ¿Por qué caminamos tan rápido hoy?, preguntó Mateo, luchando por mantener el ritmo. La respuesta llegó a las 2:00 p.m. cuando comenzaron las primeras gotas de lluvia helada, seguidas por viento que aumentó de brisa a ráfagas de 40 kilómetros por hora en 20 minutos. Guardián los dirigió hacia una cabaña abandonada que había reservado para emergencias. Era rudimentaria pero sólida, construida décadas antes por cazadores. «Es una casa real», exclamó Mateo, entrando empapado y temblando. Guardián inmediatamente comenzó a preparar el espacio. Arrastró hojas secas y ramas, verificó entradas y salidas, estableció posiciones de vigilancia. Durante la siguiente hora, mientras la tormenta se intensificaba hasta convertirse en la peor tormenta invernal en 5 años, Mateo logró encender un fuego pequeño usando fósforos que encontraron. «¡Lo hice!», gritó triunfante. «¡Guardián! ¡Hice fuego!». Guardián expresó aprobación con su gruñido de «buen trabajo». Esa noche, la temperatura dentro de la cabaña descendió peligrosamente. El fuego no era suficiente para calentar completamente el espacio. Mateo comenzó a mostrar signos de hipotermia leve. Guardián reconoció inmediatamente los síntomas y tomó medidas que salvaron la vida de Mateo. Se posicionó directamente contra su cuerpo, compartiendo calor natural, y cuando Mateo mostró signos de querer dormirse peligrosamente, lo mantuvo despierto con estimulación suave pero constante. «Tengo tanto sueño, guardián», murmuró Mateo alrededor de medianoche. La respuesta de Guardián fue definitiva: no. Mantuvo a Mateo despierto durante toda la noche. Durante esas horas largas y frías, Mateo comenzó a hablar con una honestidad que nunca había mostrado con ningún humano. «¿Sabes qué, guardián? Creo que mis papás no me querían realmente. Siempre decían que les causaba problemas». Guardián escuchó con atención completa, sin juicios, solo presencia pura. «Pero tú sí me quieres, ¿verdad? Nadie nunca me cuidó como tú me cuidas». Como respuesta, Guardián ajustó su posición para cubrir mejor a Mateo y emitió ese sonido reconfortante que significaba «siempre voy a cuidarte». El 7º día, agotados pero vivos, encontraron a don Esteban, un ermitaño de 70 años que había estado viviendo en las montañas durante una década después de perder su familia en violencia de cartel. «¿Quién anda ahí?», gritó, emergiendo con un rifle viejo pero funcional. «Soy Mateo», respondió el niño con honestidad directa. «Y este es Guardián. Estamos buscando una casa». La inocencia de un niño de 5 años desarmó completamente la sospecha de don Esteban. Durante las siguientes 2 horas, compartió comida y refugio, mientras Mateo explicó cómo había sido abandonado y cómo Guardián lo había protegido. «Durante 10 años no he confiado en ningún ser humano», le dijo don Esteban a Mateo. «Pero tú eres diferente. Eres inocente». Don Esteban proporcionó información crucial sobre una familia en un pueblo cercano. Los Morales, Elena y Ricardo, que habían perdido a su propio hijo y ahora cuidaban niños que necesitaban familias. «Son gente buena», explicó, «realmente buena». Pero la información venía con advertencia. La ruta hacia el pueblo requería pasar por territorio peligroso, patrullado por carteles y militares. «Si los militares ven a tu perro», advirtió, «van a querer recuperarlo. Los perros entrenados son valiosos». El camino final hacia el pueblo de los Morales requería atravesar el área más peligrosa de todo su viaje. Un valle que servía como corredor de tráfico para organizaciones criminales. Durante las primeras horas de la mañana del 8º día, Guardián detectó signos de actividad humana reciente. Su entrenamiento le permitía distinguir entre amenazas reales y movimiento casual. «¿Por qué caminamos tan callados hoy?», preguntó Mateo. Guardián respondió con señales corporales que el niño había aprendido a interpretar. «Mantente cerca. Mantente silencioso. Confía en mí». Durante 4 horas navegaron el valle con precisión militar.
Se movían de refugio en refugio, esperando hasta que Guardián estuviera seguro de que era seguro continuar. La crisis final llegó a 5 kilómetros del pueblo, cuando caminaron directamente hacia una confrontación entre sicarios rivales. Guardián escuchó disparos automáticos, gritos, vehículos a alta velocidad. Su evaluación táctica. 2 grupos armados en conflicto activo, posicionados entre ellos y su ruta. Guardián, tengo miedo, susurró Mateo cuando los sonidos de violencia se hicieron imposibles de ignorar. Guardián se posicionó directamente contra Mateo, comunicando, estoy aquí, ¿estás seguro? Esperaron 20 minutos, una pausa en los disparos. Cuando llegó el momento exacto, Guardián tomó la decisión más arriesgada. Moverse directamente a través del área de conflicto. Mateo comunicó a través del lenguaje corporal urgente. Necesitamos correr ahora. Durante 8 minutos, corrieron más rápido de lo que Mateo había corrido jamás. Guardián se mantuvo exactamente a su lado, proporcionando guía y protección. Cuando finalmente se detuvieron, ambos estaban exhaustos pero triunfantes. Habían navegado exitosamente el último gran peligro. Lo logramos, jadeó Mateo, abrazando a Guardián. Logramos pasar. Desde una colina, pudieron ver finalmente su destino. Un pequeño pueblo que parecía un oasis después de más de una semana en territorio peligroso. Casas reales con techos rojos. Humo de chimeneas. Niños jugando en patios seguros. ¿Es ahí donde vamos a vivir?, preguntó Mateo con esperanza y ansiedad mezcladas. Guardián no sabía la respuesta. Pero mientras observaban el pueblo, ambos sintieron algo que no habían experimentado desde el comienzo de su viaje. La posibilidad real de que su historia podría tener un final feliz. El último kilómetro fue paradójicamente el más fácil y más difícil. Físicamente era una caminata suave, pero emocionalmente cada paso los acercaba a cambios que podrían alterar fundamentalmente su relación. Guardián, dijo Mateo mientras caminaban. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos ahí? Era una pregunta que Guardián había estado considerando. Pero independientemente de lo que sucediera, había logrado su propósito. Proteger a Mateo cuando más lo necesitaba y llevarlo hacia la posibilidad de una vida normal. Pase lo que pase. Dijo Mateo como si hubiera leído sus pensamientos. Siempre voy a recordar que fuiste mi papá cuando nadie más quería serlo. Bajo las estrellas de Michoacán, se acercaron a la puerta que cambiaría sus vidas para siempre. Elena Morales estaba preparando la cena cuando escuchó los ladridos de los perros del vecindario. No eran ladridos de alarma, sino algo diferente, sonidos de reconocimiento, casi de bienvenida. Se asomó por la ventana de su cocina y vio algo que la hizo contener el aliento. Un niño pequeño caminaba lentamente por la calle principal, acompañado por un pastor alemán enorme que se movía con la gracia protectora de un guardaespaldas profesional. Ricardo llamó a su esposo. «Ven a ver esto». Elena y Ricardo Morales habían perdido a su hijo Diego 5 años antes en un accidente de tráfico. Desde entonces, su casa había sido refugio para niños en situaciones difíciles, pero nunca habían visto una pareja tan extraordinaria como la que se acercaba a su puerta. Cuando Mateo y Guardián finalmente se detuvieron frente a la casa amarilla con puerta azul, Elena ya estaba esperándolos en el umbral. «¿Eres Mateo?», preguntó gentilmente. La pregunta sorprendió completamente al niño. «¿Cómo sabe mi nombre?». «Don Esteban nos envió un mensaje por radio», explicó Elena. «Nos dijo que podríamos recibir visitantes muy especiales». Durante los últimos 10 años, don Esteban había mantenido contacto con varias familias a través de un sistema de comunicación que operaba fuera de canales oficiales. Elena y Ricardo eran parte de esta red porque ellos también habían tenido razones para desconfiar de autoridades después de la muerte de Diego. «Don Esteban nos contó sobre tu viaje», continuó Elena, abriendo completamente la puerta, «y sobre tu amigo extraordinario». Miró directamente a Guardián con respeto genuino. «Sin miedo. Creo que ambos necesitan comida, baños calientes y un lugar seguro para descansar». La cocina de los Morales era exactamente lo que una cocina debería ser. Cálida, llena del aroma de comida casera.
organizada por personas que encontraban alegría en alimentar a otros. Elena había preparado sopa de pollo con verduras, tortillas caseras, frijoles refritos y arroz con leche. Pero también había preparado un plato grande de carne cocida y arroz específicamente para Guardián. ¿También cocinó para mi perro?, preguntó Mateo asombrado. Guardián no es solo tu perro, respondió Elena sabiamente. Es tu compañero. Y los compañeros que han hecho lo que él ha hecho merecen ser tratados con honor. Durante esa primera comida, Elena y Ricardo observaron cuidadosamente la dinámica entre el niño y el perro. Guardián no comía hasta que Mateo había comenzado. Se posicionaba donde podía vigilar tanto a Mateo como todas las entradas. Cada pocos minutos verificaba el estado del niño con contacto visual directo. Este perro ha estado haciendo el trabajo de un padre, murmuró Ricardo a su esposa. Durante las siguientes 2 horas, Mateo contó su historia con la honestidad directa de los niños, sin editarse ni tratar de hacer que sus padres sonaran mejor. Me dijeron que tenían que ir a un lugar donde yo no podía venir, explicó. Y después se fueron en el carro y me dejaron ahí solo. Elena sintió que su corazón se rompía y se reparaba simultáneamente. Se rompía por la crueldad. Se reparaba por el coraje mostrado. ¿Y Guardián te encontró esa misma noche?, preguntó Ricardo. Sí, estaba muy frío y muy asustado y entonces él apareció. Y desde entonces hemos estado juntos. Mateo procedió a narrar su semana de supervivencia. Cómo Guardián le había enseñado a beber agua del río, a hacer fuego, no tener miedo de sonidos nocturnos, y cómo durante la noche más fría había mantenido caliente su cuerpo cuando pensó que moriría. Guardián me enseñó que alguien puede quererte incluso si tus papás no te quieren, concluyó con una sabiduría devastadora para un niño de 5 años. Elena y Ricardo intercambiaron miradas que comunicaron acuerdo silencioso. Este niño y este perro habían encontrado la familia correcta. Esa noche, después de que Mateo se quedó dormido en el sofá, con Guardián posicionado protectoramente en el suelo, Elena y Ricardo tuvieron la conversación más importante desde la muerte de Diego. ¿Estamos listos para esto?, preguntó Ricardo. ¿Para abrir nuestros corazones completamente otra vez? Mira a ese niño, respondió Elena. Ha pasado por algo que habría destruido a muchos adultos, y aún tiene capacidad para amar y confiar. Y mira a ese perro. Guardián había levantado ligeramente la cabeza al escuchar sus voces, evaluando si la conversación requería su atención. Cuando determinó que todo seguía seguro, regresó a su posición de descanso. Ese animal ha redefinido lo que significa la devoción, continuó Elena. Ha demostrado un tipo de amor que la mayoría de humanos nunca alcanzan. Si podemos ganar su confianza, tendremos la oportunidad de ser parte de algo extraordinario. ¿Y si las autoridades vienen por él? Don Esteban dijo que Guardián podría ser un ex-perro policía. Entonces nos aseguraremos de que no se lo lleven, respondió Elena con determinación feroz. Ese perro salvó la vida de este niño. Nadie va a destruir eso mientras yo pueda evitarlo. La crisis llegó al 4.º día. Ricardo recibió una llamada del alcalde de Morelia que cambiaría todo. Hay una búsqueda activa por un niño desaparecido llamado Mateo Hernández, anunció Ricardo mientras se sentaba con su café. Sus padres reportaron que había desaparecido hace una semana durante un viaje familiar. La información golpeó como bomba. Mateo se puso pálido, Elena furiosa, Guardián inmediatamente alerta y protector. ¿Sus padres reportaron que había desaparecido? La voz de Elena estaba llena de incredulidad. ¿Los mismos que lo abandonaron deliberadamente? La versión oficial es que Mateo se perdió durante una excursión familiar y que han estado buscándolo desesperadamente. Pero eso es mentira, exclamó Mateo con indignación desgarradora. Ellos me dejaron ahí. ¡Se fueron en su carro! Durante la siguiente hora, Elena contactó discretamente fuentes locales. Emergió un patrón de crueldad aún más despreciable. Los padres no solo habían abandonado a Mateo, sino que habían construido una coartada elaborada. Habían reportado su desaparición exactamente 24 horas después del abandono, proporcionando tiempo para que muriera antes de que comenzara cualquier búsqueda real. Su plan había sido permitir que las autoridades lo declararan muerto por causas accidentales.
liberándolos de responsabilidades parentales mientras mantenían simpatía pública. Nunca pensaron que sobreviviría, dijo Elena con asco. Nunca consideraron que alguien lo encontraría y protegería. Pero ahora, con Mateo vivo y saludable, tenían que mantener la pretensión de búsqueda desesperada. Y legalmente, como padres biológicos, tenían derecho de reclamarlo. ¿Tengo que regresar con ellos?, preguntó Mateo con voz pequeña. Sobre mi cadáver, respondió Elena. Elena había trabajado como secretaria legal durante 15 años. Reactivó todas sus conexiones y contactó a María González, abogada especializada en derechos de menores. ¿Me estás diciendo que estos padres abandonaron deliberadamente a su hijo en una carretera remota durante tormenta y ahora quieren recuperarlo para evitar arrestos?, preguntó María. Exactamente. Y este perro extraordinario no solo salvó su vida, sino que lo protegió durante 8 días. María estudió a Mateo, sentado en el suelo junto a Guardián, compartiendo snacks con la naturalidad de hermanos. En 20 años de práctica legal, nunca he visto un caso más claro de negligencia extrema combinado con protección animal extraordinaria. ¿Podemos ganar? No solo podemos ganar, respondió María con determinación. Vamos a establecer un precedente. La ventaja de pueblos pequeños es que cuando una familia necesita apoyo, toda la comunidad se moviliza. Cuando la historia se extendió, la reacción fue unánime. Este niño había encontrado su lugar correcto. Padre José ofreció testimonio sobre el carácter de los Morales. Doctor Martínez se ofreció para documentar médicamente las condiciones de llegada de Mateo. El alcalde local, inicialmente preocupado por implicaciones legales, cambió de posición después de conocer personalmente a Mateo y Guardián. En 30 años de servicio público, nunca he visto un ejemplo más claro de amor verdadero y protección genuina. La confrontación llegó el 7º día. 2 vehículos oficiales se detuvieron: Policía Estatal y Servicios Sociales. 4 funcionarios, incluyendo la trabajadora social Carmen Ruiz, Elena y Ricardo, estaban preparados. María González había llegado como representación legal. Don Esteban había bajado específicamente para servir como testigo. Doctor Martínez tenía informes médicos completos, pero la respuesta más importante vino de Mateo y Guardián. Cuando vio uniformes oficiales, Mateo inmediatamente buscó protección de Guardián, quien se posicionó defensivamente. ¿Mateo Hernández?, preguntó Carmen gentilmente. Soy Carmen. He venido para llevarte con tus padres. Mis padres no me estaban buscando, respondió Mateo con claridad sorprendente. Mis padres me dejaron en la carretera porque no me querían más. Durante 20 minutos, Mateo proporcionó testimonio devastador en su honestidad. Con Guardián proporcionando apoyo silencioso, explicó exactamente lo que había sucedido, las palabras específicas de sus padres, cómo habían empacado sus pertenencias, los sentimientos de terror cuando se dio cuenta de que realmente lo estaban dejando. Me dijeron que tenían que ir a un lugar donde yo no podía venir, explicó con precisión impresionante. Y cuando pregunté si había hecho algo malo, papá dijo que a veces las familias tienen que separarse por razones que los niños no pueden entender. Carmen Ruiz, veterana de cientos de casos de abuso infantil, reconoció inmediatamente las señales de testimonio verdadero versus fabricado. ¿Y este perro te encontró esa noche? Sí. Y me cuidó mejor que mis papás nunca me cuidaron, respondió con lealtad conmovedora. Carmen enfrentaba una de las decisiones más difíciles de su carrera. Legalmente, Mateo pertenecía a sus padres biológicos, pero profesionalmente, tenía obligación de actuar en el mejor interés del niño. Después de escuchar su testimonio, observar su comportamiento con Guardián y evaluar la calidad del cuidado de los Morales, era claro que devolverlo sería peligroso. Necesito hacer llamadas, anunció. Este caso requerirá investigación más profunda antes de cualquier decisión sobre colocación. Era exactamente lo que María había esperado. Tiempo para presentar su caso completamente. Mientras tanto, preguntó Elena, Mateo permanece aquí, bajo custodia temporal de los Morales, hasta completar la investigación. Primera victoria en lo que sería una batalla legal larga. María entendía que casos legales se ganan tanto en opinión pública como en tribunales. Con permiso de Elena y Ricardo,
comenzó campaña mediática para generar apoyo. La historia tenía todos los elementos para capturar atención nacional. Niño inocente, padres crueles, animal heroico, familia adoptiva luchando contra burocracia. Dentro de una semana, había sido cubierta por Televisa, TV Azteca, múltiples periódicos. Hashtags, Justicia para Mateo y A Guardian el héroe, comenzaron trending. Pero más importante que atención mediática era respuesta emocional del público mexicano. Miles enviaron cartas de apoyo. Refugios reportaron aumentos dramáticos en adopciones. Familias comenzaron compartiendo historias sobre vínculos extraordinarios entre niños y animales protectores. Esta historia ha tocado algo profundo en la conciencia nacional, observó analista social. Representa todo lo que valoramos sobre familia, lealtad y protección de inocentes. Enfrentados con atención mediática nacional y evidencia de abandono deliberado, Roberto y Sandra tomaron decisión que revelaría su verdadero carácter. En lugar de reconocer error o buscar ayuda, contrataron abogado y comenzaron campaña de relaciones públicas para pintarse como víctimas de conspiración para robar a su hijo. Aparecieron en televisión claiming que Mateo había sido lavado de cerebro por secuestradores. Describieron a Guardián como perro peligroso. Insistieron que eran verdaderas víctimas. Su estrategia fracasó espectacularmente. El público reconoció tácticas manipuladoras. Videos fueron analizados por expertos en lenguaje corporal, quienes señalaron múltiples indicadores de deshonestidad. Más devastador. Periodista investigativo descubrió que Sandra había comenzado nuevo trabajo exactamente un día después del reporte de desaparición, contradiciendo completamente su claim de búsqueda desesperada. La audiencia de custodia se llevó a cabo en Tribunal Familiar de Morelia el 15 de enero de 2024, 6 semanas después del abandono. La sala estaba llena, reporteros nacionales, defensores de derechos, activistas, residentes del pueblo que habían viajado para apoyar a la familia. Mateo, vestido con ropa nueva pero inseparable de Guardián, se sentó entre Elena y Ricardo con dignidad tranquila de niño que había encontrado donde pertenecía. Jueza Patricia Vega, veterana de 30 años, había revisado toda evidencia meticulosamente. Había entrevistado personalmente a Mateo, consultado psicólogos infantiles, evaluado calidad del cuidado recibido. En 3 décadas presidiendo casos familiares, comenzó su veredicto. Nunca he visto evidencia más clara de negligencia parental extrema, ni ejemplo más extraordinario de protección, proporcionada por fuentes no tradicionales. Es decisión de este tribunal que los derechos parentales de Roberto y Sandra Hernández sean terminados permanentemente, debido a abandono intencional y peligroso. El alivio fue palpable, pero la jueza continuó. Además, este tribunal otorga custodia legal completa de Mateo Hernández a Elena y Ricardo Morales, quienes han demostrado capacidad para proporcionar hogar amoroso y disposición para honrar vínculos extraordinarios instrumentales en su supervivencia. Pero la parte más extraordinaria estaba por venir. Finalmente, este tribunal reconoce oficialmente a Guardián no como mascota o propiedad, sino como protector legal de Mateo, con derechos y protecciones especiales bajo ley mexicana. Era precedente legal nunca establecido antes. Reconocimiento oficial de animal como guardián legal de menor, Mateo Morales. Había tomado oficialmente el apellido de sus padres adoptivos. Prosperaba de maneras que superaron esperanzas más optimistas. Había comenzado preescolar donde se destacaba por inteligencia académica y madurez emocional. Sus maestros comentaban sobre empatía extraordinaria hacia otros, niños y capacidad natural para resolver conflictos. Es como si hubiera aprendido lecciones sobre bondad y lealtad que la mayoría no aprenden hasta mucho más tarde, observó su maestra principal. Guardián había hecho adaptación extraordinaria a vida doméstica. Mientras mantenía vigilancia protectora sobre Mateo, había desarrollado vínculos afectuosos con Elena y Ricardo. Más importante, había comenzado a relajar gradualmente su hipervigilancia constante. Ha comenzado a actuar más como perro regular, observó Elena.
todavía es el protector más dedicado del mundo. Pero ahora también juega y se divierte. La historia había tenido consecuencias que se extendieron mucho, más allá de su familia individual. El caso había inspirado cambios legislativos que fortalecieron protecciones para niños abandonados y establecieron protocolos más rigurosos para investigar reportes de desaparecidos, refugios en todo. México reportaron aumentos sostenidos del 400% en adopciones, con familias citing específicamente la historia de Guardián como inspiración. Se estableció Fundación Guardián para reunir niños perdidos con familias amorosas y entrenar perros de rescate especializados en protección de menores. Pero más importante, había cambiado conversaciones nacionales sobre qué constituye familia y había desafiado nociones tradicionales sobre vínculos entre especies. La historia había demostrado que a veces los ángeles guardianes vienen con 4 patas y que el amor verdadero trasciende todas las barreras, incluyendo las barreras entre especies. El 30 de noviembre de 2028 marcaba exactamente 5 años desde la noche más oscura en la vida de Mateo Morales. Pero ahora, a los 10 años, se despertó en una casa llena de amor, rodeado por la familia más extraordinaria que había sido ensamblada jamás. Elena y Ricardo habían adoptado oficialmente a 2 niños adicionales rescatados a través del programa Guardián que habían desarrollado. Don Esteban, a los 75 años, se había convertido en el abuelo más querido de 3 niños. Y Guardián, ahora de 9 años, con más canas pero con la misma devoción inquebrantable, había expandido su protección para incluir toda la familia extendida. «Buenos días, Guardián», dijo Mateo durante su ritual matutino, acariciando la cabeza gris de su protector eterno. Guardián respondió con ese sonido familiar de conversación que había desarrollado específicamente para Mateo 5 años antes, pero ahora con la serenidad de un animal que había encontrado su propósito final. Lo que había comenzado como una historia personal se había transformado en un movimiento nacional. El programa Guardián, dirigido oficialmente por Elena y Ricardo, había rescatado y reunido a más de 500 niños abandonados con familias adoptivas durante los últimos 3 años. La metodología era revolucionaria. En lugar de simplemente colocar niños traumatizados en hogares, el programa primero los emparejaba con perros, especialmente entrenados que proporcionaban estabilidad emocional durante el proceso de sanación y colocación familiar. Guardián demostró algo que los profesionales habían teorizado durante años, explicó Carmen Ruiz, quien ahora dirigía la expansión nacional del programa, que los animales pueden proporcionar un tipo de seguridad emocional que permite a niños traumatizados sanar más rápidamente y formar vínculos más saludables. Mateo se había convertido en embajador junior del programa, compartiendo su historia con otros niños y demostrando cómo la relación con un animal protector podía transformar trauma en fortaleza. Cuando estás muy asustado, les explicaba a grupos de niños en centros de bienestar, un perro bueno puede ayudarte a recordar que no todos en el mundo quieren lastimarte. Guardián me enseñó que merezco ser protegido y querido. En marzo de 2029, la familia Morales recibió una invitación que validaría internacionalmente el trabajo que habían comenzado. La ONU había elegido su historia como ejemplo principal para su campaña global sobre familias no tradicionales y protección infantil. Los invitaron a Nueva York para hablar ante la Asamblea General sobre su experiencia y el programa que habían desarrollado. Es increíble, reflexionó Ricardo mientras preparaban su presentación, que algo que comenzó con la crueldad más despreciable haya evolucionado hacia algo que podría ayudar a niños en todo el mundo. No es increíble, corrigió Mateo con la sabiduría que había desarrollado. Es lo que pasa cuando eliges ser bueno incluso después de que gente mala te ha lastimado. El 10 de diciembre de 2029, Día Internacional de los Derechos Humanos, Mateo Morales subió al pódium de la Asamblea General como el orador más joven en la historia de la organización, con Guardián sentado dignamente a su lado, y Elena, Ricardo y Don Esteban observando desde el público. Mateo compartió su historia con representantes de 193 países. Mi nombre es Mateo Morales.
Comenzó con confianza que habría sido impensable 6 años antes. Hace 6 años mis padres biológicos me abandonaron en una carretera porque decidieron que ya no me querían. La sala, llena de diplomáticos experimentados, se quedó completamente silenciosa. Pero esa noche, un perro llamado Guardián me encontró, y durante los siguientes 8 días, me enseñó algo que ningún humano me había enseñado antes, que yo tenía valor, que merecía protección y que el amor verdadero nunca abandona. Procedió a contar su historia con la misma honestidad directa que había caracterizado todos sus testimonios, pero ahora con perspectiva madura sobre las implicaciones más amplias. Aprendí que las familias no se hacen solo con biología, continuó. Se hacen con elecciones. Elena y Ricardo eligieron amarme. Don Esteban eligió protegerme. Y Guardián eligió arriesgar su vida por mí antes de que me conociera. Mientras concluía su presentación, Mateo compartió el mensaje que había estado desarrollando durante sus años de sanación y crecimiento. Hay niños en todo el mundo que están siendo lastimados por las personas que se supone que los aman, dijo con seriedad que silenciaba incluso a los traductores. Y hay animales en todo el mundo que tienen la capacidad de amar y proteger de maneras que algunos humanos han olvidado. El programa Guardián ha demostrado que cuando unimos a estos niños con estos animales y los colocamos en familias que entienden lo que significa el amor verdadero, podemos sanar trauma que muchos creían incurable. Hizo una pausa, mirando directamente a Guardián, quien lo observaba con esos ojos dorados que habían sido lo primero que había visto cuando su mundo se volvió completamente oscuro. Guardián me salvó la vida, continuó. Pero más que eso, me enseñó cómo vivir. Me enseñó que sin importar cuán malo sea el mundo a veces, siempre hay alguien dispuesto a proteger a los inocentes. A veces ese alguien tiene 4 patas, pero el amor es el mismo. Cuando Mateo terminó su presentación, algo extraordinario sucedió. Cada persona en la sala se puso de pie simultáneamente, en un aplauso que duró más de 5 minutos. Diplomáticos veteranos tenían lágrimas en los ojos. Traductores luchaban por mantener sus voces estables. En las galerías había personas que abiertamente lloraban por la belleza y el coraje de lo que habían presenciado. El secretario general de la ONU cambió su agenda para hacer una declaración completa. En mis años en servicio internacional, dijo, he visto demasiados ejemplos de la capacidad humana para la crueldad. Pero hoy, este joven extraordinario y su compañero igualmente extraordinario nos han recordado que la capacidad para el amor, la protección y la sanación es aún más poderosa. Como resultado directo de la presentación de Mateo, la Asamblea General adoptó por unanimidad la Declaración Guardián sobre Protección Infantil y Vínculos Interespecies, el primer documento internacional que reconocía oficialmente el papel de los animales en la sanación de trauma infantil. La declaración establecía principios que requerían que países, miembros, reconocieran legalmente vínculos terapéuticos entre niños, traumatizados y animales protectores, desarrollaran programas de entrenamiento para animales de terapia especializados en trauma infantil, crearan protecciones legales para evitar separación de niños de animales instrumentales en su supervivencia, establecieran fondos para apoyar familias adoptivas dispuestas a acoger niños y sus compañeros. Animales era legislación revolucionaria que cambiaría la protección infantil globalmente. De vuelta en su pueblo en Michoacán, la vida había encontrado un ritmo perfecto que honraba tanto su pasado como su futuro. La casa de los Morales se había expandido para acomodar a su familia creciente y se había convertido en centro no oficial del programa Guardián. Cada mañana, Mateo y Guardián mantenían su ritual de revisión de seguridad en el jardín trasero, no porque necesitaran verificar peligros, sino porque era su manera de mantener viva la conexión especial desarrollada durante esos 8 días extraordinarios. ¿Sabes qué, Guardián?, le dijo Mateo una tarde mientras observaban a los niños más pequeños jugar en el patio. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si mis primeros padres no me hubieran abandonado. Guardián levantó las orejas, dándole toda su atención como siempre hacía cuando Mateo hablaba de cosas importantes.
y me doy cuenta de que probablemente habría crecido sin saber nunca lo que significa ser verdaderamente amado, sin saber que tengo valor, sin saber que puedo ser valiente cuando las cosas se ponen difíciles. Durante su 10º cumpleaños, Mateo recibió un regalo que completaría perfectamente su transformación. Una beca completa para estudiar en cualquier universidad del mundo, proporcionada por una fundación internacional inspirada por su historia. ¿Qué quieres estudiar cuando seas mayor?, le preguntó uno de los periodistas que había venido a documentar la celebración. Quiero ser veterinario, respondió Mateo sin vacilación. Y psicólogo infantil. Y abogado de derechos de niños, ¿las 3 carreras? ¿Sí?, respondió con determinación que recordaba la misma determinación inquebrantable que Guardián había mostrado. Porque quiero asegurarme de que ningún niño tenga que pasar por lo que yo pasé. Y quiero asegurarme de que cada niño que lo necesite pueda tener un guardián. Para 2030, el programa Guardián se había expandido a 23 países. Universidades veterinarias habían desarrollado cursos especializados en entrenamiento de animales de terapia para trauma infantil. Sistemas judiciales habían adoptado protocolos que reconocían vínculos animal-niño en casos de custodia. La historia de Mateo y Guardián había inspirado la creación de más de 50 refugios especializados que combinaban rescate animal con protección infantil. Miles de niños habían encontrado familias amorosas a través de programas que honraban sus vínculos con animales protectores. Lo que comenzó como una historia personal se ha convertido en un movimiento global, observó la doctora Patricia Vega, la jueza que había presidido el caso original. Han demostrado que el amor trasciende todas las barreras, incluyendo las barreras entre especies. En el 6º aniversario de su primer encuentro, Mateo y Guardián regresaron al área de descanso donde todo había comenzado. Esta vez no estaban solos. Elena, Ricardo, don Esteban y los hermanos adoptivos de Mateo los acompañaron en lo que se había convertido en una peregrinación anual. El lugar lucía diferente. El gobierno había instalado una placa conmemorativa que contaba su historia y había sido declarado Sitio de Patrimonio Emocional Nacional. Mateo se sentó en la misma mesa de picnic donde había esperado durante horas que sus padres regresaran, pero ahora con la perspectiva de un niño que había encontrado su verdadero hogar. ¿Te acuerdas de esa primera noche?, le preguntó a Guardián, quien se posicionó exactamente como lo había hecho 6 años antes, a 3 metros de distancia, evaluando la situación. Yo estaba tan asustado. Pensé que iba a morir solo. Y entonces apareciste tú. Como respuesta, Guardián se acercó y ejecutó el mismo gesto que había usado durante esa primera noche. Se acostó junto a Mateo y ajustó su posición para proporcionar máximo calor y consuelo. Gracias por enseñarme que merezco ser amado, susurró Mateo, abrazando al animal que había redefinido su comprensión del amor incondicional. Esa noche, en su ritual diario de tiempo de reflexión, Mateo y Guardián salieron al patio trasero para su conversación privada. ¿Sabes qué es lo más increíble de toda nuestra historia?, le dijo Mateo mientras se sentaba en la hierba. No es que me salvaste la vida, es que me enseñaste que podía salvar otras vidas. Guardián emitió ese sonido suave de conversación que había desarrollado específicamente para sus momentos más íntimos. Mañana van a llegar 3 niños nuevos al programa. Van a estar asustados, como yo estaba. Van a pensar que nadie los quiere, como yo pensaba. Hizo una pausa, mirando las estrellas que brillaban sobre el pueblo, que se había convertido en su hogar verdadero. Pero van a conocer a sus propios guardianes. Y van a aprender lo mismo que tú me enseñaste, que el amor verdadero nunca abandona, que siempre hay esperanza y que las mejores familias se eligen, no nacen. Mientras el pueblo dormía esa noche, Mateo se quedó dormido contra el cuerpo cálido de Guardián, exactamente como había hecho durante esa primera noche terrible y hermosa 6 años antes. Pero ahora dormía con la certeza de que su historia había cambiado el mundo. Miles de niños habían encontrado familias porque él había tenido el coraje de contar su verdad. Cientos de animales habían encontrado propósito porque Guardián había demostrado lo que era posible cuando el amor trasciende las barreras. Y en todo el mundo, cada noche,
Niños que habían sido traicionados por humanos se quedaban dormidos, protegidos por animales que habían elegido amarlos incondicionalmente. Don Esteban, observando desde la ventana de la cocina, sonrió mientras veía a los dos compañeros que habían comenzado una revolución de bondad. Algunas historias nunca terminan realmente, murmuró. Solo se multiplican en miles de otras historias igualmente hermosas. Y bajo las estrellas de Michoacán, un niño que había sido abandonado por humanos pero salvado, por un pastor alemán extraordinario, soñaba con todos los niños que aún esperaban encontrar a sus propios guardianes, porque había aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero no se define por la especie, sino por la disposición a proteger lo que es inocente y vulnerable. Y que a veces, los ángeles más perfectos vienen con 4 patas, ojos dorados y corazones que entienden instintivamente que amar significa estar dispuesto a dar todo por proteger a quien lo necesita. Su historia continuaría para siempre, multiplicándose en cada niño rescatado, cada animal protector, cada familia formada por elección consciente en lugar de accidente biológico. Porque Mateo y Guardián habían demostrado que cuando el amor verdadero se niega a rendirse, puede cambiar no solo vidas individuales, sino el mundo entero. Fin.